Muy buenas. De nuevo por acá con ustedes. Un cordial saludo a todas y todos. Mis más cariñosa bienvenida a ustedes en este proceso que veo que están arduamente trabajando. Aquí me corresponde un poquito introducir el tema de la unidad segunda, que tiene que ver con los grupos vulnerables. Bueno, con la vulnerabilidad. Bueno, se trata de un concepto que incluso en el lenguaje cotidiano utilizamos permanentemente, la vulnerabilidad. Este módulo o esta unidad tiene este solo componente, enfocarse en la vulnerabilidad. Yo decía que esta materia tiene el enfoque interesante de ir desde lo general adentrándose en problemas cada vez más particulares, más específicos, que nos permitirán a nosotros eh, encarnar de manera, llenar de contenido mucho más específico, más sensible esta problemática de las políticas públicas, su diseño, su implementación, sus fases, su seguimiento y también su crítica, como les decía algún tiempo anterior. Bueno, aquí tenemos, esta unidad se enfoca en los grupos llamados vulnerables, en los grupos con vulnerabilidad, también podríamos decir poblaciones en situación de vulnerabilidad, porque son sectores poblacionales. Pero bueno, me gustaría un poco hablar de dónde viene este problema, un poco para introducirlo de manera muy sencilla, ¿no? Más allá de lo que puedan encontrar ustedes en su literatura, en sus textos, en la guía de lecturas que se les ofrece en el diplomado para esta materia. Más allá de todo esto, pues hablar un poquito de qué es esto, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el tema de la igualdad. ¿Sí? El tema, la preocupación por los grupos vulnerables, por las poblaciones en situación de vulnerabilidad, es un tema que afecta el ejercicio de la igualdad. Y si vivimos en sociedades democráticas, en estados llamados democráticos y de derecho, y donde de alguna manera los derechos fundamentales consagrados en nuestras constituciones nacionales nos indican claramente la meta de la satisfacción de los derechos humanos, pues entonces aquí estamos en un serio problema, porque resulta que en nuestras sociedades no todos gozan igualmente de los derechos. Una cosa es tener derechos y otra es gozar de estos derechos. Y en nuestras sociedades no todas las personas se encuentran en igual disponibilidad o condición para poder gozar igualmente de los derechos. Y este es el concepto que nos ayuda, el concepto clave para aproximarnos a este tema, es el concepto de vulnerabilidad. Eh, Algunos antecedentes históricos nos pueden ayudar. Yo recuerdo en estos momentos una frase muy, bueno, muy citada, no es una frase realmente, es un enfoque que ya en la antigüedad Aristóteles utilizó cuando hablaba de la justicia. Lo pueden buscar claramente en este libro que es tan famoso, que se llama La Ética Nicómaco, donde él dice lo siguiente, dice que justicia es tratar igual lo que es igual y de manera desigual lo que es desigual. Entonces esta frase nos podría generar algunas inquietudes, dudas. Diríamos, ¿será que Aristóteles estaba abogando por un trato desigual? No, Aristóteles lo que estaba diciendo era que entre iguales, entre personas que tenían la misma condición, la misma fortuna, el mismo bienestar, gozaban de pronto de los mismos beneficios naturales, ¿no? Condiciones naturales iguales, digamos, pertenecientes a la misma clase social, llamémoslo así, tratarlos de manera igual era lo justo. Pero cuando había en una sociedad desigualdades arraigadas en la condición de clase, arraigadas en condiciones incluso naturales, pensemos en las personas en situación de diferencia por alguna discapacidad motora o de algún tipo, pues a estas personas había que tratarlos de manera diferente, ¿sí? De manera desigual, en lenguaje de Aristóteles, para propiciar de esta manera su acceso pleno a un estándar de igualdad como todos los demás. Entonces, por lo menos igual a aquellos que estaban en una mejor situación social. Entonces, vean que desde este comienzo la humanidad era consciente de esta problemática. Yo recuerdo de algunas maneras, y me gusta a veces con otros estudiantes con los que dialogo, citar a un filósofo italiano, Luigi Ferrajoli,
que tiene un libro que se llama Derechos y Garantías, la ley de más débil, derechos fundamentales. Él se refiere a 4 formas de tratamiento de la diferencia. Bueno, yo quiero advertir un momento, esto no sin necesidad de convertirme en un tipo acartonado acá sentado echando una cátedra, no sé, de cualquier cosa, sino recordar un poquito que una cosa es diferencia y otra es desigualdad. Diferencia y desigualdad. Diferencias las tenemos todos somos unos diferentes de otros. Unos más diferentes por algún aspecto social, económico, político, social, de cualquier naturaleza, biológico, pero las diferencias son naturales, las diferencias son normales. Pero la desigualdad es otro problema, la desigualdad es una construcción humana. Y la desigualdad se puede remediar. Y la desigualdad es tratar de manera privilegiada a unos, atendiendo a una condición diferenciada, privilegiada, y desprivilegiar o desfavorecer a otros. Eso es la desigualdad. Contra lo que lucha la democracia, los derechos humanos, es contra la desigualdad, porque se predica los derechos humanos iguales de todos. Pero esa igualdad tiene que atender la diferencia, tiene que atender a aquellas personas también que se encuentran en una condición de dificultad u obstáculos grandes por su condición social, humana, biológica, la que sea, para acceder a los mismos beneficios que todos los demás. Entonces, en este sentido, Ferrajoli decía, miren, ha habido 4 esquemas, 4 grandes modelos de tratamiento frente a la diferencia, de manera tal que en unos modelos se privilegia la desigualdad y en otros se trata de superar. Y él decía, un primer modelo es, aquí lo tengo un poco anotado para no olvidarme, es aquel en que el modelo de tratamiento es indiferente a las diferencias. Indiferencia frente a las diferencias. Es un poco la lógica del mercado. Sí, el mercado no se preocupa porque unos vivan en la miseria y otros vivan. Dice, todos, yo pongo las mismas reglas, oferta y demanda. La oferta y la demanda es la misma para todos. Y entonces el que pueda vender más, pues gana más. Y el que pueda vender nada o muy poco, pues allá él verá. ¿No? Estoy dando las mismas condiciones a todos, ¿no? La indiferencia frente a las diferencias que hay en la sociedad. No advierte esto. El otro modelo dice él que es la diferenciación jurídica, la llama así, diferenciación jurídica de las diferencias. Es cuando se privilegia a una clase, a un grupo, a una etnia, a un color de piel, a una lengua por encima de las demás y las demás se ignoran y las demás tienen que someterse al poder de este grupo diferenciado pero favorablemente en un contexto social. La otra dice que es la homologación jurídica de las diferencias. Cuando se toma uno de los grupos diferenciados en la sociedad, pensemos en el hombre blanco, propietario, como el modelo, y todos los demás tienen que homologarse a él. El que no alcance a eso, pues de malas. No se puede hacer nada frente a eso y terminan naturalizando las diferencias dentro de la sociedad. Naturalizando, y de alguna manera más grave aún, nos dice Ferrajoli, normativizándolas, convirtiéndolas en una norma. En el modelo. El modelo más clásico de esto es en la práctica, en la realidad, frente a los grupos migrantes, que también podemos considerar los grupos vulnerables, frente a los migrantes, es precisamente esto que se llama el modelo de la asimilación. Si usted quiere entrar a esta sociedad, pues aprenda mi lengua a la perfección, adopte nuestra cultura, viva como nosotros, no cometa nada que sea propio de su forma de ser, porque eso va a atentar y lo vamos a deportar inmediatamente. Ven, ahí hay una homologación jurídica. La diferencia cuando se homologa subrepticiamente a la mujer al hombre. Se dice, los hombres todos son iguales, pero la mujer tiene que asimilar, si quiere alcanzar algún estatus, al modelo del hombre, lo que termina siendo una sociedad misógina y una sociedad excluyente. Pero entonces dice, el modelo apropiado es la valoración ética, jurídica, política de la diferencia. Y valorar las diferencias quiere decir ver que cada una de las diferencias tiene algo que aportar a la sociedad, cada una de ellas es valiosa, hoy día, por ejemplo, aquí en el lenguaje todavía, que desafortunadamente encuentro un poco todavía en algunos textos jurídicos y todavía se ha mantenido aquí en el diplomado, es cuando se habla de personas con discapacidad. Hoy día yo estoy de acuerdo con esa otra línea, con esa línea que dice, miren, mejor no hablemos de discapacidad, hablemos de capacidades diferenciadas. Nadie es discapacitado. Una persona a veces que no ve,
desarrolla otras actitudes diferenciadas que lo hacen igual miembro de plenos derechos y de iguales oportunidades y capacidades que cualquier otro miembro de la sociedad. Entonces, a veces no es correcto hablar de personas con discapacidad. Es mejor que nos refiramos a ellos como personas con capacidades diferenciadas. Y la historia lo muestra claramente. No quiero extenderme en esto, que es muy poco el tiempo que siempre tenemos para estos encuentros en breve en este formato. Pero, por ejemplo, yo no sé, el escritor Jorge Luis Borges había quedado invidente buena parte de su vida, y sin embargo eso no le impidió desarrollar una literatura que de alguna manera ese elemento de la invidencia le propició adentrarse en otras oscuridades y sentidos y profundidades dentro de la metafísica humana. Entonces, vean, aquí tenemos una serie de elementos que lo podemos reconsiderar. Ahora bien, yo creo que también hay otro antecedente muy importante que no quería pasar por alto, que toda la ética humana, de los derechos humanos, tiene un fundamento. Independientemente del credo religioso que tengamos, no se puede olvidar nunca esa parábola famosa de Jesús del buen samaritano. Cuando se le pregunta a Jesús quién es el prójimo, Jesús dice, bueno, mira, pone 3 ejemplos de una persona desvalida en una carretera, en un puente, abandonada, herida, desnuda, casi muriendo, en una situación muy precaria, y pasa un sacerdote, pasa un levita y no hacen caso, pero pasa un samaritano, que es una persona de otra cultura, y esa persona se conmueve. Esto tiene mucho que ver también con esto de una ética universal, esa ética universal que informa los derechos humanos y que también está en las bases del cristianismo. Es decir, este samaritano que de pronto ni siquiera no compartía desde luego la misma religión, no compartía la misma cultura, de pronto ni siquiera hablaba el mismo idioma, aquella persona se conmueve frente a esta persona desvalida y la ayuda, la protege, le brinda auxilio, digamos, sanitario inmediato, lo monta en su cabalgadura, lo lleva le da alimento, le da de beber, lo lleva a la posada más cercana y le da dinero al posadero para que lo atienda. Y entonces Jesús dice, mira, este es el prójimo. O responde el mismo señor que había hecho la pregunta, este es el prójimo. Y el prójimo, todos nosotros somos prójimos en el sentido de próximos, somos tan próximos al migrante como tan próximos a la persona con unas capacidades distintas, o somos tan próximos como a ese otro u otra que históricamente las sociedades lo han tratado de separar y poner una hostilidad, una barrera de hostilidad en el medio. Y entonces este punto también es muy importante para la comprensión de este elemento de la vulnerabilidad. Todos nosotros, de alguna u otra manera, aunque no seamos vulnerables hoy, lo podemos ser mañana, porque la vulnerabilidad es una condición histórica social que puede ser remediada políticamente. Y entonces en este punto el enfoque que nosotros estamos adoptando es este, ¿no? Este enfoque que, bueno, hay varias aproximaciones. Hay una aproximación desde la diferencia que se denomina enfoque diferencial, hay otra aproximación un poco más compleja que complementa esta, que es el enfoque que una autora Crenshaw, estadounidense, afrodescendiente, jurista, también abordó, que es el enfoque de la interseccionalidad, donde varias vulnerabilidades se pueden cruzar. Aquí en Colombia tenemos un antecedente bien interesante, que fue en el año 2004, en medio de todo el desplazamiento masivo, en medio del conflicto armado, cuando la Corte Constitucional colombiana dictaminó el estado de cosas inconstitucional frente al desplazamiento forzado y obligó, digamos, de alguna manera sentó una base para un nuevo enfoque de política pública, la obligatoriedad de todas las instituciones en Colombia que tuvieran que ver con el tema del desplazamiento, de incorporar el enfoque de la diferencia. Pero el enfoque de diferencia teniendo en cuenta que, fundamentalmente, las vulnerabilidades. Un afrodescendiente en situación de desplazamiento no es un desplazado común y corriente. ¿Sí? Es un desplazado donde su condición de minoría étnica, de pueblo originario, implica otras afectaciones y por lo tanto hay que tratarlo de manera diferente. Un indígena o un pueblo indígena, un integrante de un pueblo indígena que se encuentra en situación de desplazamiento no solamente perdió la tierra, perdió también el nexo cultural, perdió su lengua y está en riesgo de perder su propia identidad y desaparecer como un ser humano. Entonces aquí tenemos otro punto. Las mujeres, es distinto la situación de vulnerabilidad de un hombre desplazado a una mujer desplazada, porque la mujer generalmente ha perdido el esposo en esas condiciones y se tiene que ver enfrentada a un nuevo esquema de vida,
a atender a sus niños, ver cómo sobrevive. Entonces las vulnerabilidades son distintas. Entonces a mí me parece, bueno, yo no quiero detenerme mucho en los detalles que ustedes mismos van a leer en estos textos, sino sencillamente motivar un poco el sentido de esta unidad. Esta unidad para mí es una de las unidades claves dentro de esta materia que estamos viendo, porque obviamente hablar del enfoque, hablar de las políticas públicas, primero, hablar del enfoque de derechos humanos después en términos más genéricos, muy fundamental, vamos aterrizando, pero ya hablar de una política pública donde el enfoque de derechos humanos se centra en aquellos que requieren más de la atención pública, que requieren más de la protección, donde la diferencia se impone y donde las desigualdades históricas tienen un peso atroz. ¿Cómo remediar eso? Yo estoy seguro que cada una de ustedes y cada uno de ustedes es consciente de esto y lo está sintiendo ahora mismo, ¿no? Y entonces la invitación es a que podamos de alguna manera adentrarnos en esta unidad con todo el sentimiento, con toda la sensibilidad que requiere este tema, con los nervios puestos de punta, pero también con la serenidad que impone la racionalidad de la ciencia y de los derechos humanos, también de la lógica de los derechos humanos para solucionar estos problemas. Los grupos vulnerables, aquí hay una lista grande, hoy día se consideran que son los adultos mayores, evidentemente, esto es los desempleados, los migrantes, las mujeres, una lista grande, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, que yo corrijo un poco el término, personas con problemas de salud, aquellos los privados, las personas privadas de la libertad, los pueblos originarios, indígenas, afrodescendientes, raizales, gitanos, etcétera, rum, y otros tipos de minorías, ¿no? Minorías pueden ser lingüísticas, de otras características. Pero lo que es más importante es que sepamos que estas condiciones son históricas, que una persona en situación de vulnerabilidad, su vulnerabilidad depende de nuestra capacidad de atenderlo y depende de la pertinencia de las políticas públicas en términos de propiciar que esta persona que se encuentra en una situación de desventaja para poder gozar en igual medida de los derechos en que gozan otros, que se encuentran en una posición mejor dentro de la sociedad, depende de las políticas públicas, pero dependen fundamentalmente, y eso quiero resaltarlo muy bien, depende de personas como nosotros. Depende de nosotros como integrantes, recuerdo esta frase, esta idea, como integrantes de la sociedad civil, como aquellos que ejercemos una función crítica dentro de la sociedad, como aquellos que somos sensibles en nuestros diferentes escenarios a esta problemática, podemos elevar nuestras voces y modificar y ayudar a transformar estas situaciones. Yo lo dejaría ahí porque finalmente, ¿para qué me voy a detener más en este tema? Bueno, yo creo que el énfasis principal es en el tema de la educación, clave, fundamental, esencial para comprender esta situación, que es la que nos ocupa aquí y ahora, pero la invitación, cualquier inquietud, cualquier duda, estaremos igual como siempre, yo estaré igual como siempre, cerca de ustedes, lo más cerca posible, como un prójimo, y ustedes también como prójimos y prójimas mías, para poder discutir, abordar y reflexionar sobre estos temas. Una vez más, muchas gracias y muy grato comunicarme con ustedes.